El 11 de marzo de 2011, Japón fue sacudido por un terremoto de magnitud 9.0, el más fuerte registrado en su historia. Pero lo que parecía una tragedia natural se convirtió en una catástrofe aún mayor, un tsunami devastador y una crisis nuclear sin precedentes. Ese día el mundo fue testigo de cómo la naturaleza y la tecnología colisionaron en un escenario que marcaría la historia para siempre. Durante siglos, Japón había aprendido a convivir con los terremotos, sus edificios, sus carreteras, su gente. Todo estaba diseñado para resistir temblores, pero nada podía preparar al país para lo que estaba por ocurrir. A las 2:46 de la tarde, hora local, la tierra comenzó a rugir. En cuestión de segundos, los habitantes de la región de Tohoku sintieron cómo el suelo se movía violentamente bajo sus pies. Era el inicio del cuarto terremoto más poderoso jamás registrado en el planeta. Mientras las ondas sísmicas se propagaban, el mar comenzaba a transformarse. A más de 130 kilómetros de la costa, una fuerza incontenible se desataba bajo el Océano Pacífico. Una ruptura en la corteza terrestre que desplazó millones de toneladas de agua. Nadie lo sabía en ese momento, pero el verdadero enemigo no era el temblor, sino la pared de agua que se dirigía hacia Japón con velocidad implacable. En menos de 5 minutos, la sacudida se detuvo. Calles agrietadas, edificios colapsados, puentes destruidos. El caos comenzaba a extenderse por la región. Sin embargo, para la mayoría lo peor ya había pasado, o eso creían. A 200 kilómetros al noreste de Tokio, la planta nuclear de Fukushima Daiichi activó automáticamente sus sistemas de emergencia. Diseñada para soportar terremotos, la central logró apagar sus reactores de manera segura en cuanto detectó la sacudida. Los ingenieros respiraban aliviados. El protocolo había funcionado, pero nadie podía anticipar lo que venía. A 500 kilómetros de la costa, la masa de agua desplazada por el sismo avanzaba a la velocidad de un avión comercial. Era un monstruo invisible que solo se revelaría cuando fuera demasiado tarde. En las ciudades costeras las sirenas comenzaron a sonar. ¡Tsunami! ¡Evacúen de inmediato!, gritaban los altavoces. Familias enteras corrieron hacia las zonas altas, mientras otros, confiados en los diques costeros, creían que resistirían. Pero las barreras habían sido diseñadas para olas de 6 metros, no para lo que estaba en camino. 30 minutos después del sismo, el océano se levantó. Una muralla de agua de más de 15 metros golpeó la costa con una fuerza imposible de imaginar. Casas, autos, barcos, todo fue arrastrado. Carreteras desaparecieron bajo el mar. Ciudades enteras quedaron sumergidas en cuestión de minutos. En Sendai, el agua llegó con tal violencia que arrancó edificios de sus cimientos. Helicópteros sobrevolaban la zona captando imágenes que darían la vuelta al mundo. Automóviles flotando entre escombros, barcos encallados en medio de avenidas, incendios desatados sobre un océano de restos. Era el apocalipsis en tiempo real. Mientras tanto, en la planta de Fukushima Daiichi, los trabajadores seguían confiados en que el apagado de emergencia había hecho su trabajo. Pero entonces ocurrió lo impensable. El tsunami, que había arrasado pueblos y ciudades, alcanzó la costa donde se levantaba la central. El agua superó los muros de contención, inundando los edificios y destrozando todo a su paso. Los generadores diésel, encargados de mantener la refrigeración de los reactores, quedaron anegados y fuera de servicio. En cuestión de minutos, la planta nuclear quedó sin energía. Sin refrigeración, el calor en el interior de los reactores comenzó a aumentar. Era el inicio de una cadena de eventos que pondría al mundo al borde de un desastre nuclear. Los ingenieros sabían lo que significaba. Sin electricidad, no había manera de enfriar el núcleo. Y si el núcleo no se enfriaba, el combustible nuclear alcanzaría temperaturas críticas. A partir de ese momento, cada segundo contaba. Los trabajadores, los llamados héroes de Fukushima, se enfrentaban a la peor pesadilla posible, un accidente nuclear en desarrollo. El país entero miraba atónito cómo la combinación de fuerzas naturales y errores humanos desataba un escenario nunca antes visto. Japón, la nación más preparada para desastres sísmicos, se encontraba en el epicentro de una crisis que haría temblar a la industria nuclear global.
En las siguientes horas la situación pasaría de crítica a desesperada, pero antes de entender el alcance de la tragedia, debemos retroceder en el tiempo para comprender cómo un país que había sufrido Hiroshima y Nagasaki terminó confiando en la energía nuclear, y por qué esa decisión lo llevaría al borde del colapso. Para entender cómo se llegó a este punto, debemos mirar hacia atrás, décadas antes del desastre. Japón es un país que ha convivido con la adversidad durante toda su historia. Terremotos, tsunamis, tifones, la naturaleza siempre ha puesto a prueba su resistencia. Pero hubo un acontecimiento que marcó para siempre su relación con la energía: Hiroshima y Nagasaki. En 1945, Japón experimentó el horror de las bombas atómicas. 2 ciudades borradas del mapa, más de 200.000 vidas perdidas y una cicatriz que nunca sanaría. Después de la guerra, la palabra nuclear evocaba destrucción y sufrimiento. Sin embargo, apenas unos años después, el país que fue víctima del poder atómico decidió adoptarlo como fuente de energía. ¿Por qué ocurrió esto? La respuesta está en la necesidad. Japón carece de recursos naturales abundantes. Su dependencia del petróleo extranjero era total, y la crisis energética de los años 70 dejó claro que necesitaba alternativas. La energía nuclear se presentó como una solución limpia, eficiente y estable. Prometía independencia energética y prosperidad industrial. Era la llave para el crecimiento económico. En los años 50, Japón comenzó a construir sus primeras plantas nucleares con tecnología estadounidense. A medida que pasaban las décadas, la red nuclear se expandió hasta convertirse en una de las más grandes del mundo. Antes del desastre, el país contaba con 54 reactores que generaban cerca del 30% de la electricidad nacional. Pero con la promesa vino también la confianza excesiva. Japón no solo adoptó la energía nuclear, la convirtió en un símbolo de modernidad. Las empresas eléctricas, apoyadas por el gobierno, aseguraban que las plantas eran seguras, incluso frente a los terremotos más poderosos. La industria nuclear japonesa se construyó sobre la idea de que ningún desastre natural podía superarla. En este contexto, nació Fukushima Daiichi. Su construcción comenzó en 1967 y el primer reactor entró en operación en 1971. Ubicada en la prefectura de Fukushima, frente al Océano Pacífico, la central contaba con 6 reactores y era una de las joyas del sistema energético japonés. La empresa operadora, Tokyo Electric Power Company, conocida como TEPCO, aseguraba que la planta estaba diseñada para resistir sismos y tsunamis. Los muros de contención, de 6 metros de altura, parecían suficientes para cualquier eventualidad. Los generadores de emergencia estaban listos para actuar en caso de fallo de energía. Los protocolos eran estrictos, los simulacros frecuentes y la confianza absoluta. Para los ingenieros, Fukushima Daiichi era prácticamente invulnerable. Pero en el fondo, había advertencias que fueron ignoradas. Expertos independientes habían alertado que los muros de contención eran demasiado bajos frente a un tsunami excepcional. Estudios históricos mostraban que la región había sufrido olas gigantes en siglos pasados. Sin embargo, las recomendaciones quedaron archivadas. TEPCO consideraba que un evento de esa magnitud era improbable. La relación entre la industria y el gobierno también generaba dudas. Durante años, el sistema regulatorio japonés fue criticado por su falta de independencia. Muchos inspectores provenían de las mismas empresas que debían supervisar. Era un círculo cerrado donde la seguridad quedaba en segundo plano frente a la necesidad de mantener la producción. Así, Fukushima Daiichi siguió operando sin grandes modificaciones. Miles de hogares dependían de su energía. Millones de personas confiaban en su solidez. Nadie imaginaba que en cuestión de horas, esa confianza se derrumbaría como un castillo de arena. El 11 de marzo de 2011, cuando la tierra tembló, las defensas parecieron funcionar. Los reactores se apagaron automáticamente. Las barras de control se insertaron en el núcleo y el proceso de fisión se detuvo. Era el primer paso para evitar el desastre. Pero apagar un reactor no significa eliminar el peligro. Incluso después del apagado, el combustible sigue generando calor residual. Si ese calor no se elimina mediante refrigeración,
La temperatura aumenta hasta niveles críticos. En condiciones normales, las bombas de agua continúan funcionando gracias a la electricidad de la red, y en caso de fallo entran en acción los generadores diésel. Esa era la última línea de defensa. Pero cuando el tsunami llegó, lo arrasó todo. El agua superó los muros de 6 metros como si fueran simples barreras de juguete. Inundó los edificios, destruyó equipos, dejó inservibles los generadores y anegó los sistemas eléctricos. La planta quedó en un apagón total. Sin electricidad, las bombas no podían mover el agua necesaria para enfriar el núcleo, y sin enfriamiento, el tiempo corría en contra. Los ingenieros se enfrentaban a un dilema mortal. En los reactores 1, 2 y 3, el calor aumentaba de forma alarmante. La presión interna comenzaba a subir, el vapor se acumulaba y con él, la amenaza de una explosión. Cada hora que pasaba, acercaba la planta al punto sin retorno. Mientras tanto, afuera, el país entero vivía una pesadilla. Más de 15.000 personas habían muerto por el tsunami, miles seguían desaparecidas, ciudades enteras estaban sumergidas bajo el agua. Y como si todo eso fuera poco, una crisis nuclear se desarrollaba en silencio, invisible, pero potencialmente letal para millones de personas. Los noticieros mostraban imágenes del desastre natural, pero muy pocos entendían lo que sucedía en Fukushima. Incluso dentro del gobierno japonés había incertidumbre. ¿Cuál era el verdadero alcance del peligro? ¿Qué pasaría si los núcleos se fundían? En las primeras horas, TEPCO intentó restablecer la energía. Camiones cisternas se acercaban para inyectar agua, pero las carreteras estaban destruidas. Los helicópteros no podían aterrizar cerca por el riesgo de radiación. La planta se había convertido en una trampa para quienes intentaban salvarla. Y entonces, llegó la decisión más difícil. Liberar vapor radiactivo para evitar que las presiones internas destrozaran las vasijas del reactor. Aquella acción significaba admitir que la situación estaba fuera de control. El mundo entero comenzaba a mirar con preocupación. Las imágenes de Chernóbil regresaban a la memoria colectiva. Japón, el país que había prometido seguridad nuclear, estaba al borde del desastre, pero lo que ocurriría en los días siguientes superaría cualquier pesadilla. 3 explosiones, emisiones radiactivas, evacuaciones masivas y una batalla desesperada por evitar lo inevitable. Todo comenzó con un error de cálculo: subestimar la fuerza de la naturaleza y sobreestimar la capacidad humana. Fukushima se convertiría en el recordatorio más brutal de que frente al poder del océano y la tierra, incluso la tecnología más avanzada puede fallar. La madrugada del 12 de marzo de 2011, menos de 24 horas después del terremoto, la situación en Fukushima Daiichi se había convertido en una carrera contra el tiempo. Sin electricidad, sin sistemas de refrigeración y con el agua del tsunami inundando los sótanos, el calor en los reactores 1, 2 y 3 seguía aumentando. Las temperaturas en el núcleo alcanzaban los niveles críticos. Si no se encontraba una solución inmediata, la fusión del combustible sería inevitable. En la sala de control los ingenieros recibían lecturas alarmantes. La presión dentro de las vasijas del reactor estaba subiendo de manera peligrosa. El vapor acumulado era tan intenso que las estructuras metálicas podían deformarse. Si eso ocurría, el combustible nuclear quedaría expuesto, liberando radiación directamente al ambiente. Era el escenario más temido. Un desastre similar o incluso peor que Chernóbil. Los directivos de TEPCO y las autoridades gubernamentales se enfrentaban a una decisión imposible: ventilar el vapor hacia la atmósfera para reducir la presión o arriesgarse a una explosión catastrófica. Abrir las válvulas significaba liberar material radiactivo al aire, contaminando el entorno y obligando a evacuar miles de hogares. Pero no hacerlo podía destruir la contención primaria del reactor, provocando un desastre de proporciones incalculables. Finalmente, eligieron la primera opción. La mañana del 12 de marzo, técnicos equipados con trajes especiales intentaron abrir manualmente las válvulas de alivio. Era una tarea extremadamente peligrosa. La radiación comenzaba a aumentar dentro del edificio y cada minuto de exposición podía ser letal. Aún así, sabían que no había alternativa.
Lograron liberar parte de la presión, pero el riesgo no había desaparecido. A las 3:36 de la tarde, la tierra volvió a temblar. Un nuevo sismo sacudió la planta, aumentando la tensión entre los trabajadores. Y entonces ocurrió lo impensable. Una fuerte explosión sacudió el edificio del reactor número 1. Una nube blanca se elevó hacia el cielo mientras fragmentos metálicos volaban por los aires. La carcasa exterior del reactor había colapsado. Las cámaras captaron el momento exacto. Las imágenes se difundieron en todo el mundo en cuestión de minutos. Japón estaba viviendo una pesadilla y millones lo seguían en directo. Las autoridades intentaron tranquilizar a la población. Aseguraron que la explosión no había afectado la vasija del reactor, que el núcleo seguía intacto, pero nadie podía ocultar la gravedad del suceso. Mientras tanto, a los alrededores de la planta comenzaba una evacuación masiva. Más de 150.000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en un radio de 20 kilómetros. Familias enteras salieron con lo opuesto, dejando atrás todo lo que tenían. No sabían si algún día volverían a sus casas. Dentro de la planta la lucha continuaba. Los reactores 2 y 3 también estaban en peligro. El calor en sus núcleos seguía aumentando y la presión no dejaba de crecer. Los equipos intentaron inyectar agua utilizando camiones cisterna, pero el acceso era complicado. Las carreteras estaban destruidas y la radiación aumentaba cada hora. El tiempo se agotaba. El 13 de marzo, el reactor 3 comenzó a mostrar signos alarmantes. La presión en la vasija interna era extrema. Si no lograban reducirla, se produciría otra explosión. El gobierno japonés tomó una decisión desesperada: usar helicópteros militares para verter agua sobre la planta. Pero las ráfagas de viento y los niveles de radiación hicieron que la operación fuera prácticamente imposible. A las 11 de la mañana del 14 de marzo, el reactor número 3 explotó. La onda expansiva destruyó gran parte del edificio y lanzó una enorme nube hacia el cielo. Era la segunda explosión en menos de 48 horas. De esta vez la preocupación era mayor. El reactor 3 contenía combustible de óxido mixto, una mezcla de uranio y plutonio mucho más peligrosa. Las imágenes de la explosión dieron la vuelta al mundo. La comparación con Chernóbil ya no era una exageración. Las bolsas internacionales cayeron, las aerolíneas suspendieron vuelos a Japón y los países vecinos comenzaron a monitorear la radiación en sus territorios. Dentro de la planta, la situación se volvió caótica. Los niveles de radiación en algunas zonas eran tan altos que una persona podía recibir una dosis letal en menos de una hora. Los trabajadores, conocidos más tarde como los Fukushima 50, continuaron su labor a pesar de saber que estaban arriesgando sus vidas. Algunos nunca regresaron a casa. El 15 de marzo, una nueva explosión sacudió el edificio del reactor 2 y, como si fuera poco, también se registró un incendio en el reactor 4, que en ese momento estaba fuera de servicio, pero contenía combustible gastado en su piscina de enfriamiento. El humo radioactivo comenzó a salir sin control. Era el peor escenario imaginable. 4 reactores comprometidos al mismo tiempo. Las autoridades ampliaron la zona de evacuación. Se cerraron carreteras, se suspendieron los trenes y miles de personas quedaron varadas, sin saber a dónde ir. La televisión mostraba imágenes de pueblos fantasmas con casas vacías y coches abandonados. La sensación era la de un país en guerra contra un enemigo invisible. Mientras tanto, el mundo observaba con temor. En Europa, algunos gobiernos comenzaron a cuestionar el futuro de la energía nuclear. Alemania anunció el cierre gradual de sus reactores, otros países reforzaron sus protocolos de seguridad. Fukushima no era solo un desastre japonés, era una sacudida para toda la industria nuclear global. En Japón, la angustia crecía. Los niveles de radiación en el aire aumentaban y las autoridades aconsejaban a la población no beber agua del grifo ni consumir alimentos frescos. Las escuelas cerraron, los hospitales colapsaron y los refugios improvisados se llenaron de familias enteras. Nadie sabía cuánto duraría la emergencia.
Para los trabajadores de Fukushima, cada día era una batalla. Sin energía eléctrica, sin sistemas automáticos y con equipos improvisados, intentaban enfriar los núcleos fundidos utilizando agua del mar. Era una medida extrema, pero la única posible. El agua salada corroía los sistemas internos, dejando la planta inservible para siempre, pero eso ya no importaba. La prioridad era evitar una catástrofe aún mayor. Pese a todos los esfuerzos, el combustible en los reactores 1, 2 y 3 terminó fundiéndose parcialmente. Se estima que al menos el 70% del núcleo del reactor 1 se derritió, un hecho confirmado meses después mediante estudios internos. El material radioactivo se filtró al suelo y llegó al Océano Pacífico, provocando una contaminación que aún hoy genera preocupación. El desastre estaba consumado. 3 fusiones nucleares, varias explosiones, incendios, liberación masiva de radiación, miles de personas desplazadas y un país sumido en la incertidumbre. Fukushima Daiichi se convirtió en el símbolo de la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza y frente a la arrogancia tecnológica. Los días que siguieron a las explosiones fueron un descenso hacia lo desconocido. Japón, una nación acostumbrada a la disciplina y la precisión, se enfrentaba al caos absoluto. El terremoto y el tsunami ya habían dejado tras de sí una devastación inimaginable. Más de 15.000 muertos, miles de desaparecidos y ciudades enteras arrasadas por el océano. Pero mientras el país lloraba a sus víctimas, una amenaza invisible se expandía por el aire, el suelo y el mar. En la planta de Fukushima Daiichi, el panorama era desolador. Los edificios que albergaban los reactores estaban destrozados, los escombros se amontonaban en todas partes y el sonido de las alarmas era constante. La radiación aumentaba a niveles alarmantes, convirtiendo cada metro recorrido en una prueba de supervivencia. Los trabajadores que permanecían en la central sabían que sus vidas corrían peligro. Muchos de ellos asumieron que no volverían a ver a sus familias. En Tokio, a más de 200 kilómetros de la planta, el gobierno japonés celebraba reuniones de emergencia. La información que recibían era fragmentada, confusa y en muchos casos incompleta. TEPCO intentaba minimizar la gravedad de la situación, temiendo un pánico generalizado. Pero las imágenes que llegaban desde la costa eran imposibles de ocultar. Columnas de humo, explosiones, helicópteros sobrevolando edificios destruidos, el país entero comenzaba a comprender la magnitud de la tragedia. Mientras tanto, en los alrededores de la planta, la evacuación continuaba. Más de 160.000 personas abandonaron sus hogares en un radio de 20 kilómetros, pero la zona de exclusión se amplió rápidamente a 30 kilómetros. Las escenas eran desgarradoras. Familias que dejaban atrás sus casas, sus recuerdos, sus animales, sin saber si algún día regresarían. En muchos casos, los evacuados nunca volvieron. Los refugios improvisados se llenaron de desplazados. Dormían en gimnasios, en escuelas cerradas, en templos budistas convertidos en albergues temporales. El frío del invierno hacía aún más dura la espera. A la tragedia nuclear se sumaba la humanitaria. Miles de personas sin hogar, sin alimentos suficientes, sin medicinas y sin esperanza clara de volver a la normalidad. En la planta, los ingenieros libraban una batalla desesperada. Cada minuto era crucial. Los núcleos fundidos seguían generando calor y la presión dentro de las vasijas no dejaba de aumentar. Si cedían, el material radioactivo se liberaría en cantidades catastróficas. Ante la imposibilidad de usar sistemas convencionales, los equipos recurrieron a medidas extremas. Bombear agua de mar directamente sobre los reactores era una solución temporal, pero no había otra alternativa. Los helicópteros del ejército japonés realizaron maniobras arriesgadas para arrojar agua desde el aire. Las imágenes mostraban aeronaves acercándose a los reactores destruidos, mientras las ráfagas de viento dispersaban el líquido antes de alcanzar el objetivo.
En tierra, camiones cisterna con cañones de agua trataban de enfriar las estructuras a distancia. Era una escena más propia de una guerra que de un desastre tecnológico. Mientras tanto, los niveles de radiación en la zona aumentaban. En algunos puntos cercanos a la planta, la radiación superaba los 100.000 microsieverts por hora, una dosis mortal para cualquier ser humano expuesto durante más de una hora. Los trabajadores rotaban en turnos breves, intentando reducir el riesgo, pero sabían que cada entrada significaba un sacrificio. Muchos de ellos recibirían dosis que afectarían su salud para siempre. El 15 de marzo, un nuevo incendio se declaró en el reactor 4. Este edificio no albergaba un núcleo activo, pero sí una piscina con barras de combustible gastado. Sin refrigeración, el agua se evaporaba y dejaba las barras al descubierto, aumentando el riesgo de liberación masiva de radiación. Si esa piscina colapsaba, las consecuencias serían incalculables. En ese momento, el gobierno japonés se preparó para el peor escenario. Hubo discusiones secretas sobre la posibilidad de evacuar Tokio, una ciudad de más de 30 millones de habitantes. Los expertos advirtieron que si los reactores quedaban totalmente fuera de control, la radiación podría contaminar vastas zonas del país, convirtiéndolas en inhabitables durante décadas. A nivel internacional, la alarma crecía. Alemania anunció el cierre gradual de todos sus reactores. Suiza suspendió sus planes de expansión nuclear. Incluso Francia, uno de los países más dependientes de esta fuente de energía, inició una revisión exhaustiva de sus plantas. Fukushima había cambiado el panorama energético global. Pero para los desplazados, las decisiones políticas eran irrelevantes. Ellos enfrentaban un drama humano que se prolongaría durante años. Muchas familias nunca regresaron a sus hogares. Las tierras quedaron contaminadas. Los cultivos se perdieron. Los negocios desaparecieron. Fukushima no solo fue un desastre tecnológico, fue también una herida social y psicológica profunda. Hoy, aquella región sigue marcada por la tragedia. Los pueblos evacuados permanecen vacíos, las casas cubiertas de maleza, los relojes detenidos en la hora exacta del desastre. Es un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando la arrogancia humana se enfrenta a la fuerza implacable de la naturaleza. La noche del 11 de marzo de 2011 quedó grabada como una de las más angustiosas en la historia moderna de Japón. Mientras la oscuridad cubría la región de Tohoku, el desastre seguía desarrollándose en silencio dentro de los reactores de Fukushima Daiichi. Las explosiones que habían estremecido al mundo durante el día solo eran el preludio de una crisis que se profundizaba cada minuto. Dentro de la planta, el panorama era dantesco. Estructuras retorcidas, escombros esparcidos por todas partes y una radiación invisible que se extendía sin piedad. Los trabajadores, convertidos en héroes anónimos, sabían que el tiempo jugaba en su contra. Cada minuto sin enfriamiento acercaba los núcleos a un punto irreversible. El combustible nuclear, expuesto, comenzaba a liberar calor descontrolado, provocando la fusión parcial de los núcleos en varios reactores. Este fenómeno, conocido como meltdown, era la pesadilla que los ingenieros nucleares más temían, una reacción en cadena que podía llevar a la destrucción total del contenedor y liberar enormes cantidades de material radioactivo al medio ambiente. En el interior del reactor 1, el daño era crítico. La pérdida total de energía había impedido la circulación de agua durante horas, y la temperatura alcanzaba cifras inimaginables. Las vainas de circonio que cubrían las barras de combustible comenzaron a reaccionar con el vapor, liberando hidrógeno. Ese hidrógeno, atrapado en los compartimentos superiores, se convirtió en una bomba esperando a estallar. El 12 de marzo, apenas un día después del terremoto, esa bomba explotó, arrancando el techo del edificio de contención y lanzando escombros por los aires. La imagen del edificio del reactor 1 sin techo dio la vuelta al mundo. Era la confirmación de lo que muchos temían. El desastre había alcanzado una magnitud que no se podía ocultar. Las autoridades japonesas, conscientes de la gravedad, comenzaron a ordenar evacuaciones masivas en un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta.
Miles de personas abandonaron sus hogares apresuradamente, dejando atrás pertenencias, memorias y hasta mascotas. Era un éxodo forzado por una amenaza invisible, la radiación. Mientras tanto, el reactor 3 seguía el mismo camino trágico. A diferencia del reactor 1, este contenía MOX, una mezcla de óxidos de uranio y plutonio, aún más peligrosa. La acumulación de hidrógeno en su edificio terminó provocando otra explosión el 14 de marzo, aún más devastadora. El impacto fue tan fuerte que los expertos temieron por la integridad de la piscina de combustible gastado, que, de colapsar, habría liberado cantidades inmensas de radiación. El país entero contuvo la respiración, temiendo que lo peor aún estaba por llegar. Las explosiones no solo destruyeron la estructura física, también golpearon la confianza de una nación que había considerado la energía nuclear como una solución segura y eficiente. Japón, un país que había vivido el horror atómico en Hiroshima y Nagasaki, se enfrentaba de nuevo a la sombra de la radiación, esta vez como consecuencia de su propio desarrollo tecnológico. La paradoja era dolorosa. La energía que se presentó como progreso se había transformado en una amenaza existencial. Fuera de la planta, la situación era caótica. Carreteras colapsadas, refugios improvisados llenos de familias desesperadas y autoridades tratando de transmitir calma mientras lidiaban con información incompleta. El gobierno japonés, encabezado por el primer ministro Naoto Kan, fue criticado por su falta de transparencia y por minimizar en un principio la magnitud del desastre. Sin embargo, la realidad era que nadie estaba preparado para una combinación tan letal. Un terremoto, un tsunami y un colapso nuclear al mismo tiempo. Mientras tanto, el resto del mundo se percataba de la enorme magnitud de la tragedia que tenían encerrada en su mente y corazón. Los helicópteros del ejército japonés realizaron maniobras arriesgadas para arrojar agua desde el aire. Las imágenes mostraban aeronaves acercándose a los reactores destruidos, mientras las ráfagas de viento dispersaban el líquido antes de alcanzar el objetivo. En tierra, camiones cisterna con cañones de agua trataban de enfriar las estructuras a distancia. Era una escena más propia de una guerra que de un desastre tecnológico. Mientras tanto, los niveles de radiación en la zona aumentaban. En algunos puntos cercanos a la planta, la radiación superaba los 100.000 microsieverts por hora, una dosis mortal para cualquier ser humano expuesto durante más de una hora. Los trabajadores rotaban en turnos breves, intentando reducir el riesgo, pero sabían que cada entrada significaba un sacrificio. Muchos de ellos recibirían dosis que afectarían su salud para siempre. El 15 de marzo, un nuevo incendio se declaró en el reactor 4. Este edificio no albergaba un núcleo activo, pero sí una piscina con barras de combustible gastado. Sin refrigeración, el agua se evaporaba y dejaba las barras al descubierto, aumentando el riesgo de liberación masiva de radiación. Si esa piscina colapsaba, las consecuencias serían incalculables. En ese momento, el gobierno japonés se preparó para el peor escenario. Hubo discusiones secretas sobre la posibilidad de evacuar Tokio, una ciudad de más de 30 millones de habitantes. Los expertos advirtieron que si los reactores quedaban totalmente fuera de control, la radiación podría contaminar vastas zonas del país, convirtiéndolas en inhabitables durante décadas. A nivel internacional, la alarma crecía. Estados Unidos envió un equipo especializado para asesorar en la crisis. Francia y Rusia ofrecieron apoyo técnico. Mientras tanto, los países vecinos comenzaban a detectar trazas de radiación en sus territorios. En China, Corea del Sur y Estados Unidos, los ciudadanos vaciaron las farmacias en busca de tabletas de yodo, utilizadas para reducir los efectos del yodo radiactivo en el organismo. Los medios de comunicación transmitían en directo cada avance, cada explosión, cada rueda de prensa. El mundo observaba con una mezcla de horror y impotencia. Fukushima no era solo un desastre japonés, era un recordatorio para la humanidad entera de los límites de la tecnología frente al poder de la naturaleza. A medida que pasaban los días, la situación comenzó a estabilizarse, pero a un costo altísimo. Los núcleos de los reactores 1, 2 y 3 se habían fundido parcialmente. Grandes cantidades de material radiactivo se habían liberado al aire, al suelo y al Océano Pacífico. Toneladas de agua contaminada se acumulaban en la planta sin un plan claro para su gestión. La zona circundante quedó convertida en un territorio fantasma, un paisaje apocalíptico donde la vida se detuvo de golpe. El 17 de marzo, el primer ministro japonés, Naoto Kan, se dirigió a la nación.
Con un rostro visiblemente cansado, pidió calma y aseguró que el gobierno haría todo lo posible por contener la crisis. Pero sus palabras no lograron disipar el miedo. Para millones de japoneses, la confianza en la industria nuclear se había roto para siempre. Mientras tanto, en el resto del mundo, el debate sobre la energía nuclear resurgió con fuerza. Alemania anunció el cierre gradual de todos sus reactores. Suiza suspendió sus planes de expansión nuclear e incluso Francia, uno de los países más dependientes de esta fuente de energía, inició una revisión exhaustiva de sus plantas. Fukushima había cambiado el panorama energético global. Pero para los desplazados, las decisiones políticas eran irrelevantes. Ellos enfrentaban un drama humano que se prolongaría durante años. Muchas familias nunca regresaron a sus hogares. Las tierras quedaron contaminadas. Los cultivos se perdieron. Los negocios desaparecieron. Fukushima no solo fue un desastre tecnológico, fue también una herida social y psicológica profunda. Hoy, aquella región sigue marcada por la tragedia. Los pueblos evacuados permanecen vacíos, las casas cubiertas de maleza, los relojes detenidos en la hora exacta del desastre. Es un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando la arrogancia humana se enfrenta a la fuerza implacable de la naturaleza. La noche del 11 de marzo de 2011 quedó grabada como una de las más angustiosas en la historia moderna de Japón. Mientras la oscuridad cubría la región de Tohoku, el desastre seguía desarrollándose en silencio dentro de los reactores de Fukushima Daiichi. Las explosiones que habían estremecido al mundo durante el día solo eran el preludio de una crisis que se profundizaba a cada minuto. Dentro de la planta, el panorama era dantesco. Estructuras retorcidas, escombros esparcidos por todas partes y una radiación invisible que se extendía sin piedad. Los trabajadores, convertidos en héroes anónimos, sabían que el tiempo jugaba en su contra. Cada minuto sin enfriamiento acercaba los núcleos a un punto irreversible. El combustible nuclear, expuesto, comenzaba a liberar calor descontrolado, provocando la fusión parcial de los núcleos en varios reactores. Este fenómeno, conocido como meltdown, era la pesadilla que los ingenieros nucleares más temían. Una reacción en cadena que podía llevar a la destrucción total del contenedor y liberar enormes cantidades de material radiactivo al medio ambiente. En el interior del reactor 1, el daño era crítico. La pérdida total de energía había impedido la circulación de agua durante horas, y la temperatura alcanzaba cifras inimaginables. Las vainas de circonio que cubrían las barras de combustible comenzaron a reaccionar con el vapor, liberando hidrógeno. Ese hidrógeno, atrapado en los compartimientos superiores, se convirtió en una bomba esperando a explotar. El 12 de marzo, apenas un día después del terremoto, esa bomba explotó, arrancando el techo del edificio de contención y lanzando escombros por los aires. La imagen del edificio del reactor 1 sin techo dio la vuelta al mundo. Era la confirmación de lo que muchos temían. El desastre había alcanzado una magnitud que no se podía ocultar. Las autoridades japonesas, conscientes de la gravedad, comenzaron a ordenar evacuaciones masivas en un radio de 20 kilómetros alrededor de la planta. Miles de personas abandonaron sus hogares apresuradamente, dejando atrás pertenencias, recuerdos y hasta mascotas. Era un éxodo forzado por una amenaza invisible, la radiación. Mientras tanto, el reactor 3 seguía el mismo camino trágico. A diferencia del reactor 1, este contenía MOX, una mezcla de óxidos de uranio y plutonio, aún más peligrosa. La acumulación de hidrógeno en su edificio terminó provocando otra explosión el 14 de marzo, aún más devastadora que la primera. El impacto fue tan fuerte que los expertos temieron por la integridad de la piscina de combustible gastado, que, si colapsaba, habría liberado cantidades inmensas de radiación. El país entero contuvo la respiración, temiendo que lo peor aún estaba por llegar. Las explosiones no solo destruyeron la estructura física, sino que también golpearon la confianza de una nación que había considerado la energía nuclear como una solución segura y eficiente. Japón, un país que había vivido el horror atómico en Hiroshima y Nagasaki, se enfrentaba de nuevo a la sombra de la radiación, esta vez como consecuencia de su propio desarrollo tecnológico. La paradoja era dolorosa. La energía que se presentó como progreso se había transformado en una amenaza existencial. Fuera de la planta, la situación era caótica. Carreteras colapsadas, refugios improvisados llenos de familias desesperadas y autoridades tratando de transmitir calma mientras lidiaban con información incompleta. El gobierno japonés, encabezado por el primer ministro Naoto Kan, fue criticado por su falta de transparencia y por minimizar en un inicio la magnitud del desastre. Sin embargo, la realidad era que nadie estaba preparado para una combinación tan letal: un terremoto, un tsunami
y un colapso nuclear al mismo tiempo. Los trabajadores que permanecieron en la planta recibieron un nombre que pasaría a la historia: los 50 de Fukushima. Eran ingenieros, técnicos y bomberos que se ofrecieron voluntariamente para seguir luchando contra lo inevitable. Sabían que las probabilidades de sobrevivir eran mínimas, pero también entendían que si ellos no contenían la crisis, millones de personas estarían en peligro. Con trajes protectores que apenas ofrecían defensa contra la radiación, continuaron arrojando agua sobre los reactores, utilizando camiones cisterna, mangueras y cualquier medio disponible. Su sacrificio evitó que el desastre se convirtiera en una catástrofe de proporciones apocalípticas. Mientras tanto, en los países vecinos, el pánico se extendía. China, Corea del Sur y Rusia comenzaron a monitorear sus niveles de radiación ante el temor de que las partículas radioactivas cruzaran fronteras. En el Pacífico, los barcos evitaban acercarse a la costa japonesa y algunos gobiernos recomendaron no consumir productos provenientes de Japón. El miedo a la radiación, invisible e inodora, se propagó como una ola silenciosa. Pero la pregunta que todos se hacían era: ¿cómo pudo ocurrir algo así en una nación considerada líder en tecnología y seguridad? Las investigaciones posteriores revelaron fallos graves en la previsión de riesgos. La planta de Fukushima Daiichi había sido diseñada para resistir tsunamis de hasta 6 metros, pero la ola que golpeó el 11 de marzo superó los 14 metros. Además, los generadores de emergencia estaban ubicados en zonas bajas, lo que los dejó vulnerables a la inundación. Estos errores, sumados a una cadena de decisiones tardías, convirtieron un desastre natural en una catástrofe nuclear. En medio del caos, se implementaron medidas desesperadas para estabilizar los reactores. Se decidió inyectar agua de mar mezclada con boro para enfriar el combustible y evitar la criticidad. Esta medida era extrema, ya que condenaba a la planta a quedar inutilizable para siempre, pero era la única alternativa para frenar la fusión completa del núcleo. Sin embargo, el agua contaminada comenzó a filtrarse al océano, lo que provocó un nuevo temor: la contaminación marina a gran escala. La noche del 14 de marzo, el silencio fue interrumpido por otra explosión. El reactor número 2 también cedía ante la presión. La estructura interna había sufrido daños y las autoridades confirmaron que la contención primaria estaba comprometida. Esto significaba que la liberación de radiación al exterior era prácticamente inevitable. En ese momento, la clasificación del accidente se elevó al nivel 7 en la escala internacional, el mismo que Chernobyl. Japón, una potencia tecnológica, se encontraba al nivel del peor desastre nuclear. El impacto psicológico fue devastador. Millones de japoneses se enfrentaban a una incertidumbre insoportable. ¿Hasta dónde llegaría la radiación? ¿Qué consecuencias tendría para su salud, para sus tierras, para el futuro de sus hijos? El miedo al cáncer, a la contaminación de alimentos, al agua envenenada, se convirtió en una sombra que aún hoy persiste. El desastre de Fukushima no solo destruyó una planta nuclear, destruyó la confianza en la seguridad energética y dejó una herida profunda en la identidad de un país. La mañana del 12 de marzo trajo consigo una imagen inquietante para todo Japón: enormes columnas de humo elevándose sobre la planta nuclear de Fukushima Daiichi. Para entonces, el mundo entero ya tenía la mirada puesta en esta instalación, preguntándose si se repetiría un desastre como el de Chernobyl. Los noticieros mostraban imágenes confusas, tomas aéreas y declaraciones de las autoridades que intentaban calmar el pánico. Pero la realidad dentro de la planta era mucho más grave de lo que la mayoría sospechaba. A las 15:36 horas, ocurrió lo que nadie quería ver: una explosión en el reactor número 1. Las cámaras captaron cómo el edificio que lo albergaba era sacudido violentamente, levantando una nube de polvo y escombros que ascendió al cielo como un hongo gris. En ese instante, la preocupación se transformó en terror. ¿Había estallado el núcleo del reactor? ¿Había comenzado una fuga masiva de radiación? Las autoridades se apresuraron a aclarar que no se trataba de una explosión nuclear, sino de una explosión de hidrógeno provocada por la acumulación de gas en el edificio del reactor. Pero para la población, esas explicaciones técnicas resultaban poco tranquilizadoras. Los expertos saben que cuando un reactor pierde su sistema de refrigeración,
El combustible nuclear comienza a sobrecalentarse. Si el agua que lo cubre hierve y se evapora, las barras de combustible quedan expuestas, lo que provoca reacciones químicas peligrosas. Una de ellas es la producción de hidrógeno, un gas extremadamente explosivo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Fukushima. La explosión no afectó directamente al núcleo, pero sí destruyó la estructura superior del edificio, dejando al reactor mucho más vulnerable. Mientras tanto, en el control de la planta, los ingenieros y operadores luchaban contra el tiempo. Los generadores de emergencia estaban inutilizados desde el tsunami. Las baterías se agotaban y los sistemas electrónicos fallaban uno tras otro. Había que inyectar agua al reactor como fuera, y la única opción era recurrir a métodos desesperados: camiones cisterna, bombas portátiles, hasta helicópteros militares que arrojaban agua desde el aire. Todo esto mientras la radiación en el lugar se disparaba a niveles peligrosísimos. Los trabajadores que permanecieron en la planta comenzaron a ser llamados los 50 de Fukushima, aunque en realidad eran más. Ellos sabían que cada minuto expuesto significaba absorber dosis letales de radiación, pero no había alternativa. Si no controlaban la situación, medio Japón podría quedar inhabitable. Años después, estos hombres y mujeres serían recordados como héroes silenciosos, dispuestos a sacrificarlo todo por evitar una catástrofe aún mayor. Sin embargo, el 13 de marzo la situación no mejoró. El reactor número 3, que funcionaba con un tipo de combustible llamado MOX, que contiene plutonio, comenzó a mostrar signos alarmantes. El plutonio es extremadamente tóxico, y una fuga de este material tendría consecuencias devastadoras. A las 11:01 del 14 de marzo, el miedo se hizo realidad. Una segunda explosión sacudió la planta, esta vez en el reactor número 3. Las imágenes fueron impresionantes: una columna de humo negro y denso, fragmentos del edificio volando por los aires, y la certeza de que el desastre estaba lejos de terminar. La presión en los reactores seguía aumentando, y para aliviarla se decidió liberar vapor radiactivo hacia la atmósfera. Esta medida era desesperada, pero necesaria para evitar que los contenedores reventaran por completo. Cada liberación significaba aumentar la radiación en el entorno, contaminando aire, agua y tierra. Para ese momento, el perímetro de evacuación se amplió a 20 kilómetros, desplazando a más de 150,000 personas. Familias enteras tuvieron que abandonar sus hogares sin saber si volverían algún día. Muchos dejaron a sus mascotas, sus recuerdos, su vida entera. Era el inicio de un éxodo que marcaría para siempre a la región de Fukushima. Mientras tanto, en Tokio, las autoridades enfrentaban una crisis de comunicación. ¿Qué decirle a la gente? ¿Cómo explicar que uno de los países más avanzados del mundo, con tecnología de punta y estrictas normas de seguridad, estaba al borde de un colapso nuclear? El primer ministro Naoto Kan llegó a la planta para exigir respuestas y coordinar las acciones. Su visita dejó claro que la situación era crítica. La compañía TEPCO, operadora de la planta, intentaba minimizar el impacto, pero cada explosión desmentía cualquier intento de tranquilizar a la opinión pública. El 15 de marzo, una tercera explosión ocurrió en el reactor número 2. Esta fue aún más preocupante, porque afectó la contención primaria, la última barrera entre el núcleo y el exterior. En paralelo, comenzó un incendio en el edificio del reactor número 4, donde se almacenaban barras de combustible gastado en una piscina. Si esas barras se exponían al aire, el nivel de radiación se dispararía a niveles apocalípticos. En ese momento, los expertos internacionales comenzaron a advertir que el escenario podía superar incluso a Chernóbil. Algunos medios extranjeros especularon sobre la evacuación de Tokio, una ciudad de más de 35 millones de habitantes. Aunque nunca se ordenó, solo imaginarlo generó un pánico que Japón no había vivido desde la Segunda Guerra Mundial. La lluvia radiactiva comenzó a caer en áreas cercanas. Leche, vegetales, agua potable, todo se volvió sospechoso. Las autoridades prohibieron el consumo de ciertos productos, y las imágenes de agricultores destruyendo sus cosechas se volvieron símbolo de una tragedia que no solo era nuclear, sino también humana y económica. Mientras tanto, en la planta, los trabajadores seguían inyectando agua como podían, incluso agua de mar, una medida extrema que inutilizaba los reactores para siempre, pero que era la única forma de evitar una fusión total del núcleo.
Los helicópteros continuaban sobrevolando, lanzando agua desde el aire, mientras camiones cañón de las fuerzas de autodefensa rociaban los edificios dañados. Era una carrera desesperada contra la física, contra la química y contra el tiempo. Cada día sin un colapso total era una pequeña victoria, pero el riesgo seguía siendo altísimo. Japón pidió ayuda internacional y Estados Unidos envió expertos y robots para tareas que ya eran demasiado peligrosas para los humanos. Aún así, las dosis de radiación eran tan altas que muchos equipos quedaban inutilizados en cuestión de horas. El mundo observaba atónito. En plena era tecnológica, un país con algunos de los mejores ingenieros del planeta parecía incapaz de controlar 4 reactores en crisis. Los debates sobre la energía nuclear se encendieron como nunca. ¿Valía la pena este riesgo? ¿Cuántos más desastres eran necesarios para entender que el control absoluto sobre la naturaleza es una ilusión? Mientras tanto, los trabajadores seguían en piel, con la piel quemada por la radiación, con los ojos irritados, sabiendo que algunos no saldrían vivos de esa planta. Su misión era evitar que Fukushima se convirtiera en un infierno nuclear que devastara a Japón y pusiera en jaque a toda la humanidad. Años después del desastre, mientras Japón intentaba cerrar heridas y reconstruir ciudades enteras, el nombre de Fukushima seguía resonando en cada rincón del planeta, no solo como símbolo de destrucción, sino como recordatorio de la fragilidad de la civilización frente a la naturaleza y la arrogancia tecnológica. El mundo entero observaba con atención cómo Japón, un país considerado sinónimo de eficiencia, se enfrentaba a uno de los más grandes desafíos de su historia moderna: contener las secuelas de un accidente nuclear que parecía no tener fin. Cuando la planta de Fukushima Daiichi quedó fuera de control, la prioridad fue enfriar los reactores para evitar explosiones mayores, pero el daño ya estaba hecho. El tsunami había destrozado las líneas eléctricas, los generadores de respaldo habían quedado sumergidos y el combustible nuclear comenzó a sobrecalentarse. En los meses posteriores, toneladas de agua fueron utilizadas para enfriar los núcleos, generando a su vez un problema aún más complejo: la contaminación del océano. Millones de litros de agua radiactiva se filtraron al mar, desatando una crisis ambiental sin precedentes. Mientras tanto, los medios de comunicación globales alimentaban un clima de alarma. Algunos titulares anunciaban el fin del mundo y comparaban Fukushima con Chernóbil, aquel desastre que marcó para siempre la historia de la energía nuclear en 1986. Pero había una diferencia fundamental. Japón intentaba mantener el control aunque fuera parcial y no ocultaba información del todo. ¿Pero era suficiente? ¿O el gobierno estaba minimizando la magnitud real del problema? Con el paso de los días, surgieron filtraciones de correos internos y grabaciones que revelaban discusiones desesperadas entre ingenieros y funcionarios. Se hablaba de la posibilidad de evacuar Tokio, una ciudad de más de 35 millones de habitantes. Solo imaginarlo daba escalofríos. Para los habitantes de Fukushima, la vida se había transformado en una pesadilla interminable. Decenas de miles fueron evacuados, dejando atrás sus hogares, sus campos, sus recuerdos. Algunos pensaban que sería por unos días, tal vez semanas, pero los días se convirtieron en meses y los meses en años. Muchos jamás regresaron. Las calles de pueblos enteros quedaron congeladas en el tiempo, juguetes abandonados, calendarios detenidos en marzo de 2011, puertas abiertas como si alguien fuera a volver en cualquier momento, pero nadie volvió. El miedo a la radiación era invisible, intangible, pero devastador. Mientras tanto, los científicos comenzaban a estudiar las consecuencias reales del desastre. ¿Cuánta radiación había escapado? ¿Cuáles serían los efectos a largo plazo en la salud de las personas? ¿Qué impacto tendría en el ecosistema marino? Aunque algunos informes oficiales aseguraban que el riesgo era bajo fuera de la zona de exclusión, la desconfianza era inevitable. Las imágenes de trabajadores con trajes protectores, los mapas de radiactividad y los testimonios de evacuados alimentaban la sensación de que algo mucho más grave estaba ocurriendo tras los muros de la planta. Y mientras el pueblo japonés intentaba comprender lo incomprensible, el mundo empezaba a hacer sus propias preguntas. ¿Podía volver a ocurrir algo así en otro país? ¿Realmente la energía nuclear era segura?
Hasta entonces, Japón era considerado un referente en tecnología y prevención de desastres. Si ellos no habían podido evitarlo, ¿quién podía? Esta reflexión cambió el rumbo energético de varias naciones. Alemania, por ejemplo, tomó una decisión histórica: cerrar progresivamente todas sus plantas nucleares. Otros países siguieron el debate con intensidad, mientras la industria nuclear intentaba defenderse afirmando que Fukushima había sido un caso excepcional, el resultado de un megaterremoto y un megatsunami imposibles de prever. Pero ¿acaso no era esa la lección más importante? Lo imprevisible siempre puede suceder. En Japón, la tensión social crecía. Manifestaciones contra la energía nuclear se multiplicaban, algo impensable años atrás en un país donde la tecnología era motivo de orgullo nacional. Miles de personas salieron a las calles exigiendo el cierre definitivo de las plantas nucleares. La confianza se había roto. Muchos japoneses sentían que el gobierno y la compañía operadora, TEPCO, habían fallado no solo en la prevención, sino en la transparencia. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Por qué no había planes de contingencia suficientes? Las investigaciones posteriores revelarían algo inquietante. Existían advertencias, estudios internos que alertaban sobre la posibilidad de un tsunami devastador, pero fueron ignorados por considerarse improbables. Y esa palabra, improbable, había condenado a miles de personas. Mientras tanto, en las zonas de exclusión, la naturaleza comenzaba a reclamar lo que el ser humano había abandonado. Ciervos paseando por carreteras vacías, jabalíes entrando en casas, árboles creciendo entre los edificios. Una postal inquietante que recordaba a Chernóbil. Cuando la humanidad se retira, la vida silvestre avanza, pero el precio era altísimo. La radiación seguía presente, impregnando el suelo, el agua y, en algunos casos, los cuerpos de quienes habían estado demasiado cerca durante los primeros días. Aunque los niveles bajaron con el tiempo, el miedo nunca desapareció. Y en medio de todo, los héroes anónimos, trabajadores que arriesgaron su vida para evitar una catástrofe mayor, sabiendo que cada minuto en la planta podía costarles la salud o la existencia. Se les llamó los 50 de Fukushima, aunque en realidad fueron muchos más. Personas comunes que ante lo imposible dieron un paso al frente. Sus nombres no son tan conocidos como deberían, pero su sacrificio salvó a millones de algo peor. El desastre de Fukushima no terminó en 2011, ni siquiera terminó en los años siguientes. A día de hoy sigue siendo un desafío abierto. La descontaminación completa tardará décadas. El desmantelamiento total de la planta está previsto para durar hasta la segunda mitad del siglo XXI. ¿Te das cuenta de lo que significa? Una sola tragedia, unos minutos de furia natural, condenaron a generaciones enteras a lidiar con sus consecuencias. Y lo más inquietante es que podría repetirse, porque por más que avancemos en tecnología, por más que construyamos muros, siempre existirá algo que no podemos controlar: la naturaleza y nuestra propia soberbia. El accidente de Fukushima marcó un antes y un después, no solo para Japón, sino para el mundo entero. Nos recordó que la energía nuclear, por más poderosa que sea, siempre conlleva un riesgo que no podemos ignorar. Y que el verdadero desastre no fue solo el terremoto ni el tsunami, sino nuestra ilusión de control absoluto. Fukushima nos enseñó que la pregunta no es si algo puede salir mal, sino ¿cuándo? La historia del desastre de Fukushima no es solo una serie de eventos técnicos o cifras frías en un informe. Detrás de cada explosión, cada evacuación y cada número de radiación, había vidas humanas, familias, comunidades enteras arrancadas de raíz. Hoy nos adentraremos en la dimensión más difícil de medir, el impacto humano y psicológico que dejó esta tragedia. Cuando la orden de evacuación se emitió para los habitantes dentro del radio de 20 kilómetros de la planta, muchos apenas tuvieron minutos para reaccionar. Imagínalo. Una mañana normal y de repente el anuncio por los altavoces del pueblo, las sirenas, las noticias en televisión gritando «evacúen de inmediato». No hubo tiempo para recoger recuerdos, no hubo tiempo para pensarlo dos veces. Las carreteras se llenaron de vehículos, familias con lo opuesto huyendo hacia lo desconocido. En esos primeros días, más de 160,000 personas fueron desplazadas de sus hogares. Algunas pensaban que sería para unas semanas. Nadie imaginaba que para muchos aquel viaje sería definitivo.
casas abandonadas, negocios cerrados, escuelas vacías. Los pueblos cercanos a Fukushima se convirtieron en ciudades fantasma. En las imágenes aéreas se veían parques infantiles cubiertos de maleza, supermercados con carritos aún en los pasillos y calendarios detenidos en marzo de 2011. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Pero la pérdida material fue solo el principio. Las secuelas psicológicas comenzaron a manifestarse rápidamente. Muchas personas desarrollaron estrés postraumático. No es difícil entender por qué. Habían sobrevivido a un terremoto brutal, a un tsunami que se llevó todo a su paso y luego a la amenaza invisible de la radiación. ¿Cómo explicarle a un niño que no puede volver a jugar en su jardín porque el suelo ahora es peligroso? ¿Cómo convencer a un abuelo de que no puede regresar a la casa donde vivió toda su vida porque el aire que respira puede matarlo lentamente? Los refugios temporales se llenaron de historias desgarradoras. Familias separadas durante la evacuación, ancianos que murieron por el estrés o por la falta de atención médica adecuada. Datos oficiales indican que más de 2.000 personas murieron indirectamente debido a las consecuencias del desastre nuclear. Depresión, suicidios, falta de asistencia médica, desarraigo. En muchos casos, no fue la radiación la que los mató, sino el peso insoportable de haberlo perdido todo. Y en medio de todo, los héroes anónimos. Trabajadores que arriesgaron su vida para evitar una catástrofe mayor, sabiendo que cada minuto en la planta podía costarles la salud o la existencia. Se les llamó los 50 de Fukushima, aunque en realidad fueron muchos más. Personas comunes que ante lo imposible dieron un paso al frente. Sus nombres no son tan conocidos como deberían, pero su sacrificio salvó a millones de algo peor.